Buen día, nuestro equipo está conformado por Bojorges Ortega María Fernanda, Camacho Arámbula Jennifer Cirlet, González Bojorges Jacqueline, Sotelo Bea José Carlos, Bea Cruz Laurelena y Almeida Zúñiga Diana. A continuación hablaremos sobre la filosofía Taguchi. Primeramente, este método o filosofía fue producto de la posguerra y cuando los recursos eran escasos y el apoyo era mínimo en Japón, surgió este método. El doctor Taguchi convirtió sus estudios de estadística y matemáticas en un sistema que permitió que los japoneses pudieran superar rápidamente su situación y la calidad de la producción. Todo este éxito provocó cierto interés en otras naciones. Y a continuación les voy a hablar acerca de los principios de esta filosofía. Taguchi establece que la calidad de un producto debe ser medida en términos de abatir el mínimo de las pérdidas que ese producto causa a la sociedad, desde que inicia su fabricación hasta que concluye su ciclo de vida. Taguchi retoma el concepto del control de calidad fuera de línea, planteando que la inspección y el control del proceso no son suficientes para alcanzar una calidad competitiva y que los niveles elevados de calidad solo pueden lograrse en términos económicos en las fases de diseño. Esta metodología establece 3 metas. Primero, diseños robustos o insensibles ante el medio ambiente para productos y procesos. Después, diseño y desarrollo de productos de modo que sean robustos a la variación de componentes. Y por último, la minimización de las variaciones con respecto a un valor objetivo. Robustez. El significado de la palabra robusto se hace referencia al sentido de hacer que el proceso o producto insensible o resistente a factores de ruido que bajo las condiciones vigentes no se puedan controlar. Dentro de un diseño experimental robusto existen factores de ruido o no controlables considerados de manera explícita o implícita, cuyo efecto se pretende minimizar de forma indirecta, o sea, sin controlarlos directamente, mediante la elección de la combinación de niveles de los factores del proceso que sí se pueden controlar. El diseño robusto se enfoca en la fabricación de productos y procesos robustos, lo cual se logra mejor durante la etapa en la que se concibe y se diseña un nuevo producto. Tener un proceso robusto significa que este funcione bien, aunque varíen una serie de factores de ruido que no se puedan controlar. Esos pueden ser variables ambientales, cansancio de los operadores, cambios de turno, variaciones no controlables en variables del proceso, acumulaciones de suciedad, entre otras. Aquí tenemos un ejemplo del uso de la robustez. Es en el caso de una fábrica de dulces. En ella se tiene un problema en que la plasticidad del caramelo es altamente dependiente de la temperatura ambiental, de manera que cuando las temperaturas ambientales se elevan, el producto se derrite en las manos del consumidor, por lo cual se encontró mediante un experimento robusto una nueva formulación de caramelo más resistente a los cambios de temperatura. Este efecto se ve reflejado en la figura. Factores de control de ruido y de señal. Pues básicamente en un proceso existen en general dos tipos de factores. Aquellos factores controlables y aquellos factores que no podemos controlar o que también se les llama factores de ruido. En un diseño robusto es conveniente tener en claro una clasificación bien detallada de los factores que podemos controlar y que pueden influir directamente en el proceso. Y también tener en cuenta el efecto que tiene este factor sobre la media y sobre la variabilidad de la respuesta de interés en el proceso. Y en general, pues se pueden distinguir 4 tipos de factores. Aquellos factores que afectan a la media y a la variabilidad. Aquellos factores que afectan solo la variabilidad. Aquellos factores que afectan solo la media y aquellos factores que no afectan ni la media ni a la variabilidad. Estos 4 casos anteriores se representan en las gráficas que se muestran en pantalla, donde algo que tenemos que tener en cuenta es que la amplitud y la localización de las curvas con respecto al eje Y representan los efectos sobre la variabilidad y sobre la media, respectivamente. El factor de clase 1 afecta a la media y a la variabilidad, la de clase 2 solo a la variabilidad, la de clase 3 afecta solo a la media y la de clase 4 no afecta a ninguna de las dos. Factor señal.
Muchos productos están diseñados para trabajar en diferentes niveles de desempeño y de acuerdo con los deseos del usuario o consumidor. En estos casos, el usuario puede elegir la señal o valor promedio de la respuesta que desea en un momento dado del producto. Se llama factor señal al dispositivo que permite cambiar el nivel de operación de acuerdo con los deseos del usuario. Como por ejemplo, en una tostadora de pan, el factor señal es el mecanismo que permite seleccionar el grado de tostado deseado. En el caso de una copiadora, un factor señal es el mecanismo para elegir la oscuridad deseada de la impresión. En el caso de la limpiaparabrisas de automóvil, el factor señal son las diferentes velocidades que el conductor puede elegir de acuerdo al clima imperante. Los factores de ruido que actúan sobre el producto, sobre el proceso, se clasifican como de ruido externo, ruido interno y de deterioro. El ruido externo se refiere al ambiente en el cual el proceso o producto se desempeña y a la carga de trabajo a que se ha sometido. El ruido interno se refiere a la variación generada por el proceso de unidad a unidad producida y que se debe a su propia naturaleza o tecnologías y la diversidad de sus componentes. El deterioro hace referencia a efectos que aparecen poco a poco con el tiempo o por la degradación paulatina del proceso y sus componentes que pueden causar la aparición de fallas en el proceso o el producto. En esta figura se muestran los diferentes tipos de factores que intervienen en el diseño robusto. Arreglos ortogonales. Un arreglo ortogonal es una matriz de números distribuidas en filas sin columnas. Cada fila representa el estado o nivel de los factores en un experimento dado. Cada columna representa un factor o condición específica que puede ser cambiada de un experimento a otro. El arreglo es llamado ortogonal porque los efectos resultantes de los factores del experimento pueden ser evaluados separadamente. En la imagen de abajo se muestran los arreglos ortogonales más frecuentes. Cociente señal ruido. Taguchi propone un estadístico de desempeño al cual llama cociente o razón señal ruido, que se calcula en cada combinación de los factores controlables y se analiza como cualquier variable de respuesta. La combinación más robusta de los niveles de los factores controlables es aquella que maximiza el estadístico de razón señal ruido. En la tabla de al lado se muestran las razones señal ruido para los diferentes tipos de variables de respuesta. En conclusión, podemos decir que la filosofía Taguchi se basa en dos conceptos fundamentales: productos atractivos al cliente y ofrecer mejores productos que la competencia en cuanto a diseño y precio. Para esta filosofía, cada vez que se diseña un producto se hace pensando en qué va a cumplir con las necesidades de los clientes, pero siempre dentro de un cierto estándar a lo que se le llama calidad aceptable. Así, cuando el cliente no tiene otra opción más que comprar, la empresa reduce costos en reponer algunos artículos defectuosos que no producirlos. Pero no siempre será así porque en un tiempo la gente desconfiará de la empresa y se irán alejando de los clientes. El tiempo de diseño de Taguchi propone es que se haga mayor énfasis en las necesidades que le interesan al consumidor y que a su vez se ahorre dinero en las que no les interesen. Así rebasarán las expectativas que el cliente tiene del producto. Asegura que es más económico hacer un diseño robusto que pagar los controles de calidad y reponer las fallas. Estas fueron las fuentes bibliográficas que nosotros ocupamos. Muchas gracias por su atención prestada.